Dios. Puede tomarse asiento. Aleluya. Bien. Hubiera querido tomar unos par de minutos para hablar sobre este texto o estos textos que acabo de leer, en la cual el Señor Jesús mismo, ¿sí? Estando aquí, Él dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús le está haciendo algo, aclarándoles algo en la cual estaban equivocados los judíos, ¿sí? Les dice: ustedes no tienen el amor del Padre. Siempre vamos a utilizar estas palabras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden. Le dice: porque ustedes no creen en aquel en el cual mi Padre ha enviado. Él me ha enviado a mí y ustedes no creen en Él. ¿Por qué no tenían a Jesús en sus vidas? Porque Él mismo le marca y dice: porque ustedes no tienen su palabra. O sea que cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, no tenemos a Jesús, no tenemos a Dios en nosotros. Y Jesús le está remarcando esto: ustedes no tienen la palabra de Dios, no tienen su palabra, y por eso ustedes no tienen el amor del Padre. Ahora dice Jesús: escudriñen la Biblia, lean la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en la Escritura, en la palabra de Dios, está la salvación, la vida eterna. Y sinceramente quiero tomarme este tiempo, no sé si hoy, mañana, el miércoles, el sábado y el domingo, no sé. Pero quiero tomarme este tiempo. Nunca he enseñado de esta manera y quiero, bueno, de alguna manera tratar de hacerlos entender de la mejor manera. ¿Por qué? Muchas veces nos hemos puesto a hablar, a conversar con hermanos de muchos años de la palabra de Dios, y muchas veces de doctrina de santidad, de vestimenta, de cabello, de todo tipo de doctrina. Y salgo sorprendido por el no conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no se preocupan en estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Generalizo. Yo sé que quizás algunos o muchos o varios de aquí estudian la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, quizás más que yo. Le felicito, le aplaudo, ¿sí? Pero no porque yo diga que hay muchos que no conocen, no se ofenda. No se ofenda porque utilizo palabras como esta diciendo de que hay muchos que no saben, que no conocen o que no leen. Si usted es una de las personas que conoce, que sabe, que lee, que escudriña la palabra de Dios, que sabe bien la palabra de Dios, perfecto. No tiene por qué ofenderse entonces, ¿verdad? Quiero tomarme estos tiempos para poder hablar sobre el bautismo. ¿Quién me puede decir qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Quiénes no son bautizados? Levanten la mano. Así no le pregunto a usted. 1, 2. Bien. O sea que todos somos bautizados, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el bautismo.
Amén. ¿Le puedo pasar el micrófono para que usted me pueda explicar lo que es el bautismo, el arrepentimiento, el perdón de pecados? Y somos lavados por su sangre. ¿Me lo puede decir? Así le paso el micrófono. Dígame, por ejemplo, ¿puedo ser salvo sin ser bautizado? Porque Jesús le dijo al hombre que estaba al lado suyo, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. No estaba bautizado. ¿Sí? Tenemos este ejemplo. Este ejemplo, voy a utilizar la palabra, por ejemplo, trinitarios, muchas veces. ¿Sí? Voy a utilizar esas palabras. Hay muchos que dicen que no es necesario bautizarse, porque Dios ya conoce tu corazón. Es más, hemos escuchado y muchas veces nos los han dicho, nosotros vimos alguna vez, cree en el Señor Jesucristo, confiesa tus pecados, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador, o tu Salvador, tu suficiente Salvador, y serás salvo. Que con solamente aceptar a Jesús ahora mismo, si tú aceptas ahora mismo a Jesús, ya eres salvo. ¿Eso está correcto? ¿Es correcto? Y utilizamos muchas veces, utiliza muchas veces este ejemplo de los dos ladrones que están en la cruz juntamente con Jesús. Ahí está el ejemplo. Hay uno de ellos, que decía la hermana, que le dijo, nosotros con justa razón estamos aquí por nuestros pecados, porque nuestros actos nos han traído aquí, pero este ningún pecado tiene. Y le dice, Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿no fue bautizado? Entonces, ¿cómo es posible que pueda entrar al reino de los cielos sin ser bautizado? Si la Biblia dice que el que no creyere, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. No es por misericordia tampoco. Bueno, podríamos debatir. Respuesta. Tenemos que entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Según la cronología, Jesús, cuando está crucificado junto con estos dos, ¿pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento? Al Antiguo Testamento. Si estaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no había bautismo. Entonces, ese ladrón no necesitaba bautizarse porque está en el Antiguo Testamento. ¿Entiende? Ahora, cuando Jesús utiliza estas palabras y dice, consumado es, ahí está haciendo la separación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesús resucita y Él deja el plan de salvación, el arrepentimiento, el bautismo, ahora sí es necesario que nosotros tengamos que bautizarnos. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, no pertenecemos al Antiguo Testamento, nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. Entonces, utilizar este ejemplo de ese ladrón en la cruz del Calvario y decir cómo ese hombre fue salvo sin ser bautizado, entonces nosotros también de la misma manera podemos ser salvos sin bautizarnos. Totalmente antibíblico. Él pertenece al Antiguo Testamento. Por eso que Jesús le dijo, él mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero de ahí en más Jesús mismo dijo,
el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo puede él ir en contra de su palabra? ¿Entienden? Él no puede ir en contra de su palabra. Vuelvo a preguntar, ¿podemos entrar al reino de los cielos sin ser bautizados? No. No podemos nosotros entrar al reino de los cielos si no somos bautizados. ¿Puedo volver a bautizarme? El bautismo es para perdón de pecados. Una vez siendo bautizado, en el caminar con Cristo, ¿sigo cometiendo pecados o no? Escuchen, desde el día en que somos bautizados, desde ese día hasta el día de hoy, ¿seguimos cometiendo pecados o no? Obviamente que sí. Entonces tenemos que volver a bautizarnos para ser perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué dice amén? ¿Sabe qué dice amén? Estoy de acuerdo. Nosotros no podemos volver a bautizarnos, porque la Biblia misma nos enseña, porque Cristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Él no puede volver a hacer ese sacrificio. No podemos nosotros, la Biblia misma dice, nosotros no debemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos hacer eso. Pisotear la sangre de Cristo, por ejemplo, es pretender yo, después de ser bautizado, volver a bautizarme. Eso es pisotear la sangre de Cristo. No puedo volver a bautizarme, porque ya Jesucristo fue crucificado por mis pecados, ¿sí? Por mis rebeliones, como dice Isaías. Pero no puedo yo volver a pretender a ser bautizado y que nuevamente me perdone de mis pecados. Una sola vez podemos bautizarnos. Hay iglesias, no sé si todos o parte de la iglesia, por ejemplo, adventista, permiten volver a bautizarse una segunda vez y hasta una tercera vez. ¿Por qué lo hacen? Sinceramente, no lo sé. Pero se vuelven a bautizar para perdón de pecados. Yo tengo un familiar cercano con el cual conversé siempre y él me daba testimonio de eso, de que vuelven a bautizarse. Más él mismo se bautizó 2 veces para poder ser perdonado nuevamente de sus pecados. Y la Biblia no permite volver a bautizarse. ¿Estamos de acuerdo con esto? Una sola vez. No podemos bautizarnos 2 veces o 3 veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Importa el nombre en el cual debo ser bautizado? Porque hoy en día, con la modernidad y el, no sé, el intento de llenar iglesias, ¿sí? Se ha inventado formas de bautismo. Nosotros luchamos siempre con 2 tipos de bautismos. Uno, el bautismo en los títulos, y el otro, la cual nosotros proferimos o predicamos, que es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Todos fuimos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Alguno que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Claro que importa cómo voy a ser bautizado, porque fíjese lo que Jesús le dijo: ustedes no tienen el amor del Padre, porque ustedes no tienen su palabra. Y Jesús mismo le dice: me parece que ustedes deberían de leer la Biblia. Ustedes
Escrituras, porque parece que la salvación de ustedes está allí. Está hablando de salvación, no está hablando de bendición, no está hablando de prosperidad, no está hablando de sanidad, está hablando de salvación, salvación de nuestras almas, la salvación del infierno, de que nosotros no vayamos el día de mañana a ser condenados e ir al infierno. Entonces Jesús dice, me parece que tendrían que estudiar la palabra de Dios, porque me parece que allí está tu salvación, la salvación de cada uno de ustedes. Y eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar la palabra de Dios. ¿Y qué mejor? Escudriñarlo, entender lo que realmente me lleva a alcanzar mi salvación. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 28, verso 19 y también Hechos 2, 38. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Fíjese. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿quién más? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús. Ahora Hechos 2:38. ¿Qué dice 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, aquí es donde nosotros muchas veces nos encontramos en esa confusión. Bueno, no nosotros, sino nos encontramos en ese debate de que si el bautismo es en los títulos o si el bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Primero, Mateo 28, 19. ¿Quién lo dijo? De su propia boca es Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús. Cuando empieza la iglesia primitiva, los primeros bautizados, o el primero en bautizar, fue Pedro. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Ahora, si Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué Pedro cambia ese bautismo y dice en el nombre de Jesús? ¿Por qué lo cambia? Es más fácil decir, bueno, nosotros preferimos obedecer a Jesús y bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que Pedro se equivocó. Pedro se equivocó y por eso los bautizó en el nombre de Jesús. Pregunta, ¿usted cree que Pedro se equivocó? ¿Puede haber alguna pequeña equivocación en la Biblia? ¿Puede haber? Pedro no se equivocó, primeramente, porque dice la Biblia, edificados pues sobre el fundamento de los
apóstoles, que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea que lo que los apóstoles enseñaron e hicieron, nosotros de la misma manera debemos hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, Pedro no se equivocó. Y qué pena por iglesias, maestros o pastores que dicen, lo que pasa es que Pedro se equivocó. Eso será blasfemia ya contra la palabra de Dios. Porque esta es palabra de Dios. Decir que Pedro se equivocó, hermanos, es algo muy grave, porque la Biblia no tiene errores. Es más, en el libro de Hebreos habla de que los mismos discípulos o apóstoles, todo lo que hicieron fue por inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo, o sea, de Dios. Todo lo que hicieron fue por inspiración de Dios. O sea que Pedro no se equivocó. Así que si alguno viene y le dice, lo que pasa es que preferimos obedecer a Jesús y no a Pedro porque Pedro se equivocó, es palabra de Dios. Cuando nosotros, bueno, en este caso yo, para que usted pueda, por decir, usted se pueda defender por pensamientos trinitarios. Para mí, Mateo 28, 19 es un verso bíblico fundamental para la salvación o para el bautismo. ¿Sabe por qué? Porque en este pasaje bíblico es donde yo encuentro que Dios es uno, encuentro el nombre de Dios, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Cosa que los trinitarios no lo encuentran. Entonces, vamos a hacer esto. Algo sencillo, algo que todos nosotros sabemos. Jesús dijo, y si lo volvemos a leer, para aclarar bien, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre. Ahí hay algo clave. En él es plural o singular. Singular, o sea, está hablando de uno solo, no está hablando de 2, 3, 4 o más. En el nombre, ¿sí? En el nombre del Padre, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y del Hijo, o sea, está diciendo, y en el nombre del Hijo. O sea que el Hijo, así como el Padre dice tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre. Y también dice, y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. ¿Puede el Espíritu Santo tener nombre? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo no tiene nombre? Levante su mano. Levante su mano. ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo no tiene nombre? Mire, vamos a entender paso a paso. Dice la Biblia, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pregúntele a un trinitario. ¿Qué es un trinitario? ¿Qué es un trinitario? Que cree en tres. ¿O cuál es su doctrina del trinitario? Que cree en tres dioses. Amén. Fíjese cómo va a responder. Nosotros tenemos
al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No. Fíjese, ese es el error que cometemos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la doctrina trinitaria. Porque ellos creen que son tres personas o tres dioses que son distintos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Mire, ¿habrá algún texto bíblico donde diga Dios Hijo? ¿Habrá algún texto bíblico donde diga Hijo de Dios? Uy, ¿cómo lo pensamos? Está bien decir Hijo de Dios o Dios Hijo. ¿Cuál es lo correcto? ¿Hijo de Dios o Dios Hijo? Hijo de Dios. Levante su mano quienes creen que está bien decir Dios Hijo. Levante su mano quien cree que está bien decir Hijo de Dios. ¿Y el resto en qué cree? Los que no levantaron su mano, ¿en qué cree? No cree, o sea, el Dios Hijo ni el Hijo de Dios. En la Biblia, por eso vuelvo a decir esto, Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras porque os parece que en ella está vuestra salvación. Esto sucede porque no escudriñamos la Biblia. Si nosotros decimos Dios Hijo, automáticamente estamos creyendo que son dos o tres dioses. Porque no hay un texto bíblico donde diga Dios Hijo. Siempre usted va a encontrar en la Biblia donde diga Hijo de Dios. Y es totalmente distinto decir Dios Hijo a decir Hijo de Dios. Al decir Dios Hijo estamos haciendo una separación de dioses. Pero al decir Hijo de Dios es distinto. ¿Me va entendiendo? Amén. Amén. Algunos se van durmiendo. Si usted pregunta a un trinitario, así como dice Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, Jesús está diciendo esto, que el Padre tiene un nombre, que el Hijo tiene un nombre y el Espíritu Santo tiene un nombre. ¿Cuántos dicen amén? Algunos ya tienen ahí miedo de decir, bien. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Jehová. Jesús. Jesús. Jesús es el nombre del Hijo, ¿verdad? Bien, Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jehová. Yo soy el que soy. Ajá. Amén. Cuando usted le pregunta a un trinitario y le dice, bueno, a ver, dígame, ¿cuál es el nombre del Padre? Ah, el nombre del Padre cualquiera lo sabe, el nombre del Padre es Jehová. Perfecto. Jehová. Bien, le aplaudo. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? El trinitario me dice, Jesús. Es obvio. Perfecto, Jesús. Te aplaudo. Le digo, ¿y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo?
Jehová o me va a decir Jesús para poner al nombre del Espíritu Santo? Pero fíjese lo que Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, él está diciendo, el papá tiene un nombre, Hijo tiene un nombre, Espíritu Santo tiene un nombre. No te puede faltar un nombre. No puede faltar, porque si nos faltara un nombre, entonces Jesús estaría equivocado. Pero Jesús dijo, tienen un nombre. Por eso él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Para los que no conocen el nombre del Padre, para los que no saben cuál es el nombre del Padre, con toda sinceridad, ¿usted conoce el nombre del Padre? ¿Quién no sabe realmente cuál es el nombre del Padre? Levante su mano. ¿Quién no sabe el nombre del Padre? Levante su mano. ¿Quién no sabe? O sea que usted sabe cuál es el nombre del Padre. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová. ¿Cuál es el nombre del Padre? Porque te lo enseñé. Yo sé que hay vergüenza para levantar la mano. No tenga vergüenza, estamos aprendiendo. Amén. No estamos aquí para apuntar y decir, mira cómo no sabe. Vamos a encontrar el nombre del Padre, ¿sí? Porque necesitamos entender esto. Antes de ser bautizados, necesitamos entender esto. Porque si no entendemos esto, Mateo 28, 19, entonces el nuevo creyente va a ser difícil que pueda entender el tema del bautismo. Porque él necesita entender primeramente cuántos dioses tiene y cuál es su nombre. Porque si no sabe eso, ¿cómo se va a bautizar si todavía no sabe quién es Dios? Si no sabe quién es su Padre. Por eso es que cometemos el error a veces de bañar gente en vez de bautizarlos. Por eso que después de bautizados dicen, o no le toman el suficiente interés a ese bautismo. O cuando usted le pregunta sobre el bautismo, le dicen, no sé en qué me bautizaron. Y eso es una pena, que esos bautizados no sepan cómo fueron bautizados. Porque si me están diciendo que no saben cómo fueron bautizados, me están diciendo que no saben para qué es el bautismo. Vamos a ver, Isaías capítulo 40, verso 3. Vamos a ir al Antiguo Testamento, donde Dios, que en este tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios era conocido como Jehová. Como Jesús todavía no era conocido, su nombre Jesús todavía no era revelado en este tiempo. Pero ¿qué decía el Padre, o sea, Jehová? ¿Qué decía en ese tiempo? Dice, mire, voz del que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Dios, a Jehová, ¿sí? Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hasta el 5. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Ahora mire lo que dice aquí. Y se manifestará, o sea, está hablando de tiempo futuro. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué está diciendo Dios? Conocido como Jehová en ese tiempo, está diciendo
y se manifestará más adelante la gloria de Jehová, porque Dios mismo ha hablado, y toda carne juntamente la verá. ¿De quién está hablando? Obviamente está hablando del nacimiento de Jesús. Pues Él está diciendo el día, el momento en que vaya a nacer ese niño, es esto lo que está diciendo Dios. Toda carne juntamente la verá. ¿Qué va a haber? Dice, la gloria de Jehová, o sea, de Dios, y toda carne juntamente la verá. Bien, vamos más adelante. 52 verso 6. Hasta aquí Jehová, o sea, Dios en el Antiguo Testamento, aquí es conocido con el nombre de Jehová. Entienda esto, todavía el nombre de Jesús no fue manifestado o revelado. Y Dios está diciendo, me van a conocer mi gloria, porque se va a manifestar más adelante. Todos lo van a ver, todos lo van a saber. Dice, por tanto, mire, mi pueblo sabrá mi nombre. Mire, cuando dice esto, mi pueblo sabrá mi nombre, ¿no conocían el nombre de Dios? Claro, lo conocían, pero lo conocían con el nombre de Jehová. Jehová. Pero Él está diciendo, Jehová, Dios mismo está diciendo, por tanto mi pueblo sabrá mi verdadero nombre, mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿quién está hablando? Dios el Padre, o Dios Padre. Sí, Dios Padre está hablando. Él dice, se va a manifestar mi gloria. Toda carne y todo ojo lo verá. Y aquí dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, yo voy a estar presente ese día. ¿Quién vino? Está hablando del nacimiento de Jesús. O sea que cuando nace Jesús es cuando nosotros vemos la gloria de Dios. Y toda carne juntamente la verá, dice, todos lo vieron, todos lo vimos. O sea, nosotros no estuvimos en ese tiempo, obviamente, pero sabemos del nacimiento de Jesús. Mire lo que está diciendo Dios, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Quién lo está diciendo? Jehová. Jehová está diciendo, vas a conocer mi verdadero nombre. O sea que el nombre de Jehová no era realmente su nombre. Había algo más todavía. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Estamos hablando del nombre y estamos tratando de buscar o encontrar el nombre de el Padre. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿y qué más? Padre eterno. O sea, ese niño que va a nacer va a ser ¿quién? El mismo Padre eterno. ¿Sí? Isaías capítulo 7, verso 14. Seguimos buscando el nombre del Padre. Dice 7:14. Por tanto, el Señor mismo, o sea, Dios mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. Ese niño que va a nacer será llamado Emanuel, que traducido es eso, Dios con nosotros. El mismo Dios con nosotros, ese mismo Dios que dijo, yo mismo voy a estar presente, ese mismo Dios es este, Emanuel. Ese niño que iba a nacer también iba a ser el Padre eterno.
Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, y dará a luz un hijo. ¿Quién? Jesús. Dios dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Bueno, y aquí dice, aquí ya en el Nuevo Testamento, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Ese niño que nació es Dios manifestado en carne, es el Padre manifestado en carne, es el Padre eterno de Isaías 9, capítulo 9, verso 6. Pero ahora dice, y llamará su nombre Jesús. Jesús. O sea que, más claro, creo que es imposible. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. 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 Cuando Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, Él está diciendo, ¿y qué? En el nombre de Jesús. Bueno, Jesús. Buscamos el nombre del Hijo, todos sabemos ya cuál es el nombre del Hijo. Todos sabemos cuál es el nombre del Hijo, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Jesús. Cuando Jesús dijo, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, Jesús está diciendo Jesús. Pero ¿qué problema con esto? ¿De dónde encontramos un nombre para el Espíritu Santo? ¿De dónde sacamos un nombre para el Espíritu Santo? ¿Podremos encontrar nombre para el Espíritu Santo? A ver, vamos a tratar de encontrar el nombre del Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a ir a Mateo 28, 20. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién dijo esto? Jesús, junto con sus discípulos. Jesús les está diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que sea levantado a los cielos? Hasta el fin del mundo. O sea, Jesús está diciendo, yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo voy a estar con ustedes. ¿Quién dijo eso? El Hijo, o sea, Jesús. Presten bien atención a esto. Jesús, o sea, el Hijo, está diciendo, yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Segunda de Corintios capítulo 3. Verso 14 hasta el 17. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, de alguna manera Él tenía que estar con ellos. Y no solamente con ellos, sino también con nosotros. De alguna forma tenía que estar con nosotros. Pero ¿qué pasa aquí? La parte llamada Hijo de Dios, que es la parte humana, la parte carne, tenía su principio y tenía su fin, ¿o no? Por eso, este niño nace y luego, bueno, crucificado, pero muere. Tiene un principio y tiene un fin, la parte Hijo de Dios, la parte Hijo de Dios.
que es la parte carne, la parte humana. No es Dios Hijo. Le vuelvo a repetir, no es Dios Hijo, es Hijo de Dios. Y esa parte llamado Hijo de Dios tiene un principio y tiene un fin, que es nacer y luego morir. Pero ¿por qué Él mismo dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? De alguna manera tenía que estar aquí. ¿Cómo? Como espíritu. Ahora, miren, pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿sí? Porque hasta el día de hoy, ¿sabe qué es embotó? Embotar, ¿no? Esto les está hablando a los supuestamente maestros de la palabra de Dios en ese tiempo, que eran los judíos, amén. Todos aquellos que conocían bien lo que es el Torá, los mandamientos, la ley de Moisés, ¿sí? A ellos les está hablando y les dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, quiere decir, tienen tanto conocimiento, tanta información, que no les entra ya nada a esa cabecita. Está embotada, o sea, está repleta, está rellena, que no puede entrar nada más en su mente. Está tan lleno que está cerrado su mente. Está embotado, o sea, que el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿a quién? Cuando se conviertan a Jesús, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, o sea, porque Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Los judíos no aceptaron a Jesús. No lo aceptaron. Hasta el día de hoy no lo aceptan. ¿Y quién era Jesús? Jesús era el Señor. Y aquí está remarcando bien. Ellos, el día que acepten al Señor, o sea, a Jesús, va a ser quitado el velo. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es quién es el Señor. Y aquí él mismo lo aclara, dice, porque el Señor es el Espíritu. O sea, Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Aleluya. Efesios capítulo 4, verso 4. ¿Cómo podemos corroborar de que el Señor, como decía allí, que el Señor es el Espíritu? ¿Qué dice la Biblia acerca de los espíritus? ¿Cuántos espíritus tenemos? Según, si tuviéramos la mentalidad trinitaria o la doctrina trinitaria, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cuántos espíritus tendríamos? 3. Claro, porque cada uno es espíritu, ¿no? Tendría que ser espíritu. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice Efesios capítulo 4, verso 4, un cuerpo y ¿cuántos espíritus? Y un solo espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, no hay 2 espíritus, no hay 3 espíritus, hay un solo espíritu. Y allí en Corintios leímos que el Señor es el Espíritu, o sea, Jesús es el Espíritu. O sea, un solo espíritu. No hay Dios Padre, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu, porque si fuese así tendría que la Biblia decir 3 espíritus.
El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu, bueno, el Espíritu Santo. Pero no, la Biblia dice que hay un solo Espíritu. Y ese Espíritu llamado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 14, verso 16. Estamos buscando el nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Creo que algunos ya se dieron cuenta, ¿no? Amén. Pero para los que todavía no se dieron cuenta, vamos a seguir. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Juan capítulo 14, verso 16. Esto es una parte donde Jesús está con sus discípulos y mire lo que les dice a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Quiénes lo reciben? Los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Somos nosotros. Pero dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Hay dos cosas aquí. Jesús les está diciendo, yo voy a rogar al Padre para que el Padre envíe un consolador, o sea, alguien que esté con ustedes siempre. ¿Sí? Voy a hacer que mande. Dice, porque el mundo no lo puede recibir. Usted dígame, ¿cuántos conoce allá del mundo, allá afuera, que estén hablando en lenguas? Que estén recibiendo el Espíritu Santo. Tiene que necesariamente acercarse a los pies de Cristo para poder ser lleno del Espíritu Santo, ¿o no? Por eso dice, porque el mundo dice, no lo ve ni le conoce, pero nosotros lo vemos o lo conocemos, sabemos quién es. Ahora dice, porque mora con vosotros, o sea, Jesús mismo está diciendo, ese consolador que va a venir más adelante, mora con ustedes, vive con ustedes, está con ustedes. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Era Él el que estaba con ellos. Y Él les dice, ustedes lo ven, ustedes lo conocen, porque mora entre ustedes. O sea, Él mismo se está diciendo, me están viendo a mí. Soy yo, pero no les dice directamente así. Ahora dice, está con ustedes, mire, porque mora con vosotros. Y más adelante, cuando el Padre va a enviar a ese consolador, dice, va a estar no con ustedes, sino va a estar en vosotros. O sea, en ustedes. ¿Dónde lo tenemos al Espíritu Santo nosotros? En el corazón. Eso es lo que Jesús dijo. Hoy estoy con ustedes, entre ustedes. Pero más adelante ya no voy a estar con ustedes, porque ya no iba a estar en la carne, porque siendo carne no podía entrar en ellos. Pero Él dice, cuando vuelva voy a volver en espíritu y voy a entrar en ustedes. ¿Quién dijo? Jesús. O sea, ese Espíritu Santo que iba a venir era Él mismo. Era nuestro Señor Jesús, Él mismo. Ahora, más adelante, verso 26. Verso 26. Mire, más, estamos buscando el nombre del Espíritu Santo. Más, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿En qué? Estamos buscando el nombre de Él. Para los que no conocían el nombre del Espíritu Santo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús está diciendo, Él va a mandar el Espíritu Santo, pero
en mi nombre. ¿Y cuál era el nombre de él? Jesús. O sea que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Alguien tiene alguna duda? La última, Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Mire, preste atención a esto. Por tanto, miren por vosotros mismos o por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo dice, miren, lo vuelvo a leer: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Por qué? Por su propia sangre. Mire esto: su propia sangre. ¿Sabe de quién está hablando esto? De su propia sangre. Está hablando de este Espíritu. Él está diciendo, el mismo Espíritu Santo, dice, que les ha dado a esas iglesias, ese mismo Espíritu Santo lo ha ganado por su sangre. ¿Quién fue crucificado en la cruz del Calvario? ¿El Espíritu Santo? Jesús. El Espíritu Santo es Jesús. Ahí lo aclara bien. El mismo Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo dice, el cual ganó por su propia sangre. Hay detalles en los cuales no me voy a detener, porque si no, nos vamos a pasar muchas clases y lo que quiero es hacerlo lo más resumido que pueda. Mira, este es un resumen del resumen que alguien resumió y otro volvió a resumir para que yo lo vuelva a resumir. Imagínense. Es un resumen, porque la doctrina de la unicidad y eso abarca un montón para que podamos entender. Pero estos son textos claves, textos en los cuales nosotros podemos darnos cuenta de por qué ahora, usted mismo, ahora usted se puede dar cuenta algo. ¿Por qué Jesús dijo en Mateo 28, 19, por tanto, y por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? Porque hemos encontrado el nombre del Padre, que es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Entonces los discípulos, los apóstoles, mediante la inspiración del Espíritu Santo, cuando la iglesia empieza allá, cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro se levanta en su primer discurso y le dice: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo, porque en sí Dios es uno y uno su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Pedro se equivocó? No. Entonces, el bautismo en el cual Pedro los bautizó, ese bautismo es válido, o sea, es la voluntad de Dios. Jesús dio un mandamiento. Esto es un mandamiento. Dijo: te mando que bautices en esto. Y este es el cumplimiento. Que los discípulos o los apóstoles cumplieron la voluntad de Dios bautizándolos en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo vamos con la hora? ¿Seguimos? A este paso yo creo que mañana vamos a terminarlo. Digo mañana en el culto. No que ahora pasemos de largo hasta mañana. Quiero que quede claro esto, hermano. Y usted lo puede leer en la Biblia, yendo a su casa, llegando a su casa, puede seguir leyéndolo. Pero esto está respaldado por la Biblia. O sea, hemos buscado textos bíblicos. No porque, es que a mí me dijeron esto. No, pero a mí me lo enseñaron. No. Textos bíblicos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay una confusión para que nosotros, para que ustedes mismos sepan que la doctrina de la Trinidad está equivocada, tienen errores, para que usted sepa esto. Miren, ellos siempre van a utilizar la frase o las palabras Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque ellos siempre tienen en su mente y en su corazón que Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro y Dios Espíritu Santo es otro, ¿sí? Tres distintos, ¿sí? Ahora, si nosotros realmente quisiéramos entenderlo como ellos nos enseñan, por ejemplo, yo le digo a un trinitario, ¿quién es realmente el Padre del Hijo? Si esto es en una mentalidad trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Pregúntele de esta manera, ¿quién es el Padre del Hijo? Y va a decir, es obvio, tú mismo lo estás diciendo, Padre, Dios Padre. O sea, ese Dios Padre es el Padre del Hijo. Claro, así, naturalmente o rápidamente, uno entiende que ese Dios Padre es el Padre del Hijo. Estoy hablando en una mentalidad trinitaria, ¿sí? Y cuando se le pregunta de esa manera, ¿quién es quién es realmente el Padre del Hijo? Él dice, pues Jehová, Dios el Padre, Él es el Padre del Hijo. Perfecto, qué bueno. Es bueno saberlo, ¿no? Y le digo, y si yo te muestro bíblicamente que el Padre del Hijo no es el Padre que tú dices. Yo te muestro en la Biblia que Jesús tiene otro Padre. Esto es la mentalidad trinitaria. Hay una pelea. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo para ellos y está Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Para ellos el Padre del Hijo es obviamente, le vuelvo a remarcar por eso, es el Padre, Dios Padre es el Padre del Hijo. Yo le digo, yo te muestro que el Padre del Hijo no es el Padre. Yo te muestro bíblicamente que el Padre del Hijo es otro. ¿Dónde está? Muéstrenme en la Biblia. Eso es una blasfemia. Así. Bueno, le digo, vamos a leer un texto bíblico. Yo creo que más claro, si está escrito en la palabra de Dios, no vamos a ir a una discusión. Mateo, capítulo 1, verso 18. Aquí hay una pelea de padres. Hay dos dioses peleando. ¿Quién es el Padre del Hijo? Miren lo que dice. Preste bien atención a esto. El nacimiento de Jesús fue así.
estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de él. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es del Padre, es del Espíritu Santo. A ver, yo digo esto y a veces causa risa. O yo estoy equivocado o por aquí pasó un adulterio. Porque si el Padre del Hijo es el Padre, ¿cómo aparece que el Espíritu Santo ahora es el Padre? Porque ¿quién es el que engendra? O sea, el que engendra es el Padre. O sea, aquí dice que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, lo que está diciendo, esa criatura que está ahí adentro es del Espíritu Santo. El papá de esa criatura es el Espíritu Santo. O sea que tenemos dos padres. Y yo le digo al que tiene esa doctrina, yo le digo, ahora, ¿cómo hacemos para entender esto? Tú me dices que el Padre del Hijo es Jehová, pero aquí la Biblia me dice que el Padre del Hijo es el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo puede ser que tú tengas dos padres? Hay una pelea entre el Padre y el Espíritu Santo por quién va a ser realmente el Padre del Hijo o no. Están equivocados. O sea, su doctrina tiene equivocaciones, hay errores. No puede ser que haya un padre o sea, dos padres peleando por quién es realmente el Padre. No sé si me entiende. ¿Me entiende? ¿Quién es realmente el Padre? Ahora hay una pelea entre estos dos, mentalidad trinitaria. Hay una pelea entre el Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Hay una pelea de quién es el Padre, el verdadero Padre, por el Dios Hijo, ¿verdad? Ahora, el Hijo pareciera que se revela. Y el Hijo también dice, yo también soy Padre. Porque yo veo en la Biblia, por ejemplo, Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ese niño que va a nacer, que es Jesús, también va a ser Padre y eterno. Ese niño que nace también es Padre. Ahora tienen tres padres. Ya no es un solo Padre, ahora son tres padres. Porque Jehová el Padre es Padre, el Espíritu Santo es Padre y ahora el Hijo también es Padre. ¿Qué hacemos con tres padres? Se perdió la Trinidad, desapareció el Espíritu Santo, desapareció el Hijo, porque ahora todos son padres. Pero eso es la mentalidad trinitaria, la doctrina trinitaria. En cambio, nosotros que hemos entendido y Dios nos ha abierto la mente, el corazón, nos ha dado entendimiento para poder entender la palabra de Dios, nosotros sabemos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, porque tenemos un solo Dios, un Dios manifestado en el Antiguo Testamento como Padre. Luego vino y se manifestó el mismo Dios, se manifestó como Hijo.
Luego que Él fue crucificado y se fue, Él se manifiesta hoy como Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, siempre fue el mismo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es, y siempre fue uno. Nunca fueron dos, menos tres, siempre fue uno. Por eso que nosotros en la Biblia encontramos que tanto aquí como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, en la Biblia encontramos que es el mismo como Padre, porque siempre fue el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dioses tenemos? Tres. Uno. ¿Cuál es su nombre? Jesús. No hay otro nombre. Jesús. La traducción de Jesús, el nombre Jesús, es Jehová Salvación. Cuando nosotros levantamos el nombre de Jesús, estamos diciendo Jehová Salvación. Ese es el verdadero nombre que Dios quiso que nosotros conozcamos. Desde el Antiguo Testamento Él vino hablando esto. Por eso Él dijo, en aquel día mi pueblo conocerá mi verdadero nombre. He aquí, yo mismo que hablo, estaré presente. Y toda carne y todo ojo la verá, porque la gloria de Jehová se manifestará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Siempre fue el mismo Dios. Ahora nosotros, vuelvo a decir esto, ahora nosotros entendemos que el bautismo de Mateo 28:19 es válido, pero entendiendo los nombres, porque no podemos nosotros bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José Marco, no podemos bautizar invocando los títulos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, Él habla de nombre. Él no habla invocando títulos, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos de Dios. Títulos, no es nombre. Padre no es nombre de Dios. Hijo no es nombre de Dios. Espíritu Santo no es nombre de Dios. Son títulos aplicados hacia Dios, pero el nombre, el verdadero nombre de Dios es Jesús. Por eso que nosotros necesitamos invocar el nombre de Jesús, no invocar los títulos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. ¿Sabe por qué? Porque no estás levantando ningún nombre. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre. Cuando bautizas en los títulos, no estás levantando ningún nombre. Y eso vamos a ver más adelante. Si no se invoca el nombre, no eres perdonado de los pecados. Porque el perdón de pecados viene en el nombre de Jesús. ¿Y para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso.